Un feliz sábado, estamos nuevamente aquí en Aula 7, bienvenidos sean todos para disfrutar de temas tan importantes como ya lo hemos venido disfrutando en programas anteriores. Así que te invitamos a que te unas a nosotros para disfrutar del tema de hoy, que es ¿cómo responde Dios al sufrimiento humano? Quédate con nosotros, regresamos en breve. Gracias por esta linda melodía que nos inspira y nos prepara para el tema de hoy. ¿Cómo están todos? Bien. Este es el primer programa de este nuevo año, así que estamos felices de poder abrir junto la palabra de Dios y meditar acerca de un tema que es tan importante. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido en alguna oportunidad la ocasión de encontrarse con personas que les han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué si Dios es amor, por qué si Dios existe, el mundo está lleno de sufrimiento? O en algunos casos, un caso más particular, dicen, ¿por qué si Dios es amor, por qué estoy pasando por esto? Me refiero a las personas que están pasando alguna crisis, ¿no? Esta semana tuve la oportunidad de visitar a 3 familias y coincidentemente las 3 familias están pasando una situación bastante difícil. Y esa es la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando yo tengo problemas? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tuve este accidente? Etcétera. Hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos, junto con nuestros amigos que nos están viendo, a poder descifrar cuál es el secreto del sufrimiento y cómo Dios responde a ese problema del sufrimiento humano. ¿Les parece? Quiero invitarles a abrir sus Biblias en un salmo muy conocido, por demás conocido. Yo pienso que después de Juan 3:16 es el salmo más conocido de la Biblia y es el salmo del pastor, ¿recuerdan? Es el salmo 23. En este salmo David expresa su confianza en el Señor, pero también expresa el dolor humano de una manera interesante. No huye del dolor humano, no niega que los hijos de Dios pasan por sufrimiento, pero expresa que la presencia del Señor hace una gran diferencia. No sé si alguien quisiera dar lectura de los 2 primeros versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Estos 2 versos primero, hay una pregunta, ¿no? Escuchaba un tema el otro día, que muchas veces las versiones de la Biblia usan diferentes palabras que no siempre expresan el sentido original en hebreo. Pero dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le diríamos a una persona que acaba de perder su casa en un incendio? Y estamos hablando de una persona creyente, ¿no? Una persona que cree en Dios, que cree en las promesas de Dios. Y el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y acaba de quedarse sin casa. O sin auto. El día del día de Año Nuevo, estuvimos acompañando a una familia. Y ese mismo día, una de los miembros de la familia había
estacionado su ven ahí frente a la casa, y cuando salió ya no estaba más. La robaron para robar otro lugar y la dejaron allá botada por otro lado. Después la policía la recuperó y todo, ¿no? Pero lo primero que se hace, la pregunta a esa persona es, acá dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a mí me falta trabajo, o a mí me está faltando, murió mi esposo o mi esposa, o mi casa se incendió, o se robaron mi auto. ¿Qué creen? Quiero abrir el diálogo. ¿Qué podríamos decirle a una persona que nos dice así? Si el Salmo dice que nada nos falta con Dios, sin embargo, yo en este momento estoy careciendo de algo. Pastor, yo quiero comentar algo, que nosotros como seres humanos podremos a lo mejor prometer algo y no lo podemos cumplir, pero las promesas más bonitas son las que nos hace Cristo Jesús, porque son promesas que sí se cumplen. Y es lo que yo le podría decir a una persona que no hay justo desamparado, y que tenga fe y que Él va a sustentar. ¿Sí? Humanamente a veces sentimos esa respuesta de tratar de ayudar, apoyar a alguien, pero cuando tú lo vives es un poco complicado poder entender lo que alguien te dice de apoyo. Personalmente a mí también, en mi país de donde yo vengo, a mí me robaron mi automóvil, y precisamente dentro de mi misma iglesia, en un campamento, me estaban apoyando, porque ahí fue saliendo de un campamento, y ellos me dijeron, no te preocupes. Y yo dije, bueno, pues durante todo este tiempo en mi vida Dios me ha estado apoyando, Él me dio y Él me quita. Yo estoy seguro que por algo lo hizo, y creo que me va a dar algo mejor. Esperé un tiempo y me dio algo mucho mejor que un simple carro, y es más la fe entregada a Él. Así es. Aquí hay algo interesante. ¿Tú querías decir algo, pastor? Lo que está diciendo de que le robaron el carro realmente es algo feo. El año pasado a mí me robaron mi carro, me dieron esta fecha. Me lo robaron el 22 de diciembre. Que saben, en Navidad hay que ir allá, hay que ir acá, y en Año Nuevo. Y el carro lo recuperaron hasta como el 3 de enero, de que había pasado todo. Eso se siente feo, pero ahora si me lo roban, ya no voy a sentir lo mismo, porque yo ya pasé por ahí, ya sé qué pasa, y no es problema para mí eso ya. Claro que sí. Quizás la historia más cercana a lo que todos porque todos hemos experimentado en algún momento una pérdida, ¿verdad? Todos hemos perdido algo en algún momento. Es la de Job, ¿verdad? Job, un hombre fiel a Dios, un hombre que realmente fue un hombre modelo, ¿no? Sin embargo, siendo justo, le pasaron tantas cosas. Y la Biblia, la palabra de Dios, como decía Fidel, las promesas de Dios son ciertas. Y la Biblia nos abre un panorama más grande. Si nosotros vemos el dolor y el sufrimiento humano desde una vista solamente humana, no lo vamos a entender. No podemos entender. Un pastor decía, no pretendas explicar el sufrimiento, porque eso no se puede humanamente. Pero cuando nosotros vemos el sufrimiento desde la perspectiva del conflicto de los siglos, sabiendo que hubo un inicio de sufrimiento y hay un causante de sufrimiento, y también va a haber un final, entonces uno amplía las razones por las cuales los hijos de Dios sufren. Job no sufrió porque merecía sufrir. Él sufrió porque estaba siendo probado. Ahora, hay también sufrimiento que nosotros mismos nos creamos, ¿verdad? Yo diría que el 99.9% de los sufrimientos que pasamos es por culpa nuestra. Correcto. Sin embargo, hay sufrimiento que no necesariamente es causa y efecto. Jesús estuvo con sus discípulos y al ver al ciego, ¿recuerdan esa ocasión? Le dijo, los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque había la idea en ese tiempo de que si alguien tenía alguna enfermedad, era por su pecado o por el pecado de sus padres. Lo cual no era cierto. Jesús vino a despejar esa duda. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios vengativo. La mayoría de los sufrimientos que sufrimos es por causa de nuestras decisiones. Pero también hay aquellos sufrimientos de los cuales no los entendemos en la perspectiva humana, pero sí los vamos a entender algún día. Como le dijo Jesús a Pedro, lo que está pasando no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Ahora, déjenme explicarles un poquito de esta primera parte. En hebreo, la segunda frase de este salmo que dice, nada me faltará.
debiera ser traducido más como una expresión de la plenitud que nos da Dios. Mejor dicho, una de las versiones dice, Jehová es mi pastor, ¿qué más necesito? ¿Cambia el sentido del texto o no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una traducción. Pero hay una traducción más cerca de la original, dice, Jehová es mi pastor, ¿qué más necesito? Mejor dicho, el salmista está queriendo expresar que el Señor es mi pastor y aún me falte todo, si solamente tengo a Dios, eso es lo suficiente. ¿Me dejo entender? Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en el mensaje. Ahora, miren lo que dice el versículo 3. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Okay. Aquí está hablando, ¿cuándo una persona es confortada? Cuando una persona es confortada. ¿Se entiende el término? Confortado es Hacerme sentir bien. sentir bien. ¿Cuándo una persona es confortada? Es como restaurada. Restaurada. Pero cuando una persona es restaurada, antes de ser restaurada, ¿cómo está? Antes de ser confortada, ¿cómo está? Obviamente pasa un proceso de sufrimiento, ¿verdad? Es como algo, te sientes mal, no te preocupes, estamos contigo, y se siente como un apoyo, confortamiento de otras personas. Es algo similar a eso, es algo así. Claro. Cuando uno está pasando por frío, por ejemplo, ¿no? Está pasando por frío y de repente alguien le invita a una agüita caliente, un tecito caliente, ¿no? Una bebida caliente, un champurradito. Entonces uno se conforta, ¿verdad? Cuando una persona está pasando momentos difíciles y que alguien venga y te pone la mano en el hombro y diga, mira, yo entiendo lo que está pasando contigo, pero quiero que sepas que estamos orando por ti. ¿Cómo se siente esa persona? Confortada. Aquí el contexto del Salmo dice que Dios nos conforta. O sea, no nos está librando del sufrimiento directamente, pero nos conforta en nuestro sufrimiento. ¿Me dejo entender? El siguiente versículo amplía más este tema aún. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David es uno de los siervos de Dios que tuvo más dificultades. No solamente fue perseguido por el rey Saúl, fue perseguido por algunos jefes políticos de su propio gobierno y finalmente fue perseguido por su propio hijo. Yo pienso que no hay más dolor para un ser humano que un enemigo se levante de tu propia familia. Uno puede esperar el enemigo de afuera, pero lo más difícil y el golpe más duro llega cuando el enemigo o uno de los tuyos se torna en tu enemigo. Y eso es lo que David está expresando aquí. Él anduvo sin duda muchas veces en el valle de sombra y de muerte. Pero dice, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Yo quiero dejarles un mensaje, ¿no? Ya concluyendo con nuestro tema. Una de las cosas que yo he experimentado en mi vida personal hay mucha diferencia entre afrontar un problema solo y afrontar un problema con Dios. Hay mucha gente que enfrenta su problema solo. En las últimas crisis que ha sufrido este país, hay gente que de la noche a la mañana ha perdido millones. Y el único camino que encontraron, ¿cuál es? El suicidio, la muerte. Ahora, para el Hijo de Dios, es cierto, nosotros también perdemos. A veces perdemos. Perdemos dinero, perdemos el trabajo, podemos perder a un ser querido. Y si afrontáramos solos ese sufrimiento, estamos perdidos. Sin embargo, el salmista dice, yo voy a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero aún pasando allí, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque con Cristo todo es mejor. ¿Se acuerdan de ese canto? Hay un canto que dice, con Cristo todo es mejor. Así es que el sufrimiento, Dios no promete librarnos del sufrimiento. No dice, bueno, tú eres mi hijo, a ti nadie te va a tocar, a ti nada te va a pasar. Él dice que a pesar de que a veces tengamos que atravesar por circunstancias difíciles, Él va a estar con nosotros. Y eso es suficiente. ¿Amén? Es suficiente. Lo otro, quería compartir con ustedes dos experiencias.
Un pastor atendió a una madre de familia que había perdido a su hijo, había sido apuñalado, joven. Es difícil, como decía un orador, para un hijo, para un padre enterrar al hijo, porque lo natural es que los hijos pues, despidan a los padres, pero lo antinatural es que un padre despida a su hijo. Y la mujer, cuando recibió la visita pastoral, miró fijamente al pastor a los ojos y le dijo: ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo fue muerto? ¿Dónde estaba Dios? Y como les dije, cuando queremos explicar el sufrimiento, nos estamos metiendo en problemas, porque el sufrimiento no tiene explicación. La única explicación que vemos es que tuvo un inicio y tendrá un final. Y el pastor se quedó sin palabras, y después de pensar un poco, la única respuesta que tuvo es a la pregunta de la mujer, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo fue apuñalado? Y el pastor le dijo: en el mismo lugar donde estuvo cuando su propio hijo fue castigado. Y quizás la imagen y el ejemplo más grande de lo que pasa con Dios cuando los hijos de Dios están creciendo, están sufriendo, es precisamente lo que pasó en la cruz. Aparentemente la cruz fue una derrota, ¿verdad? Aparentemente en ese momento el enemigo estaba venciendo. Pero en ese momento de dolor humano, ¿cómo se imaginan a Dios? Haciéndolo ya más cercano, más íntimo. ¿Sería que Dios se mantuvo indiferente a lo que estaba pasando con Jesús? ¿Será posible que un padre pueda mantenerse indiferente ante el dolor de su propio hijo? Yo me imagino que si viéramos el rostro de Dios, estaría con una lágrima en el rostro, ¿no? Porque el sufrimiento de su hijo era también su sufrimiento. Es importante que transmitamos a las personas de que Dios no es indiferente al sufrimiento. Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Y a pesar de que no lo entendamos ahora, algún día lo entenderemos. O sea, ¿por qué pasamos por esas circunstancias? La segunda ilustración que yo quería compartir con ustedes es, en una cita, cumbre de empresarios a nivel mundial, había una mujer con un brazalete de dientes. Raro tener un brazalete de dientes, ¿no? ¿De qué tipo de dientes? Dientes, de niños. Y entonces la persona que estaba al lado de la mujer le dijo: oiga, ¿y usted, y ese brazalete que tiene, cómo así? ¿Cómo lo hizo? Y ella dice, era judía. Decía, ella había perdido 9 hijos en los campos de concentración nazi. Y lo único que había recuperado de cada uno de sus hijos eran sus dientes. Y él había agarrado esos 9 dientes y los había unido en un brazalete. Entonces, este entrevistador le preguntó a esta mujer: oiga, pero usted es masoquista, ¿por qué lleva los 9 dientes allí de sus hijos? ¿Que eso no le causa dolor? ¿No le recuerda a los hijos que perdió? Y esta mujer dijo algo interesante. Dijo: yo los tengo aquí para acordarme que cada vez que yo veo un niño, es de amor a ese niño. Cuando yo veo un niño, yo veo a mis hijos en ese niño. Y trato de hacer, ahora como empresaria, trato de hacer lo posible para que los niños no tengan sufrimiento en este niño. Yo perdí a mis hijos, pero yo sé que algún día los veré. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Los especialistas han dicho de que las personas que no canalizan su sufrimiento terminan o depresivas o terminan en el suicidio. Esta mujer canalizó su sufrimiento, o sea, no se quedó con el dolor, sino ahora lo proyectó. O sea, no se quedó en el hecho de qué terrible, ¿no?, esto que me ha pasado a mí, sino que agarró el sufrimiento y lo canalizó hacia una obra de bien, ¿verdad? Que es lo que cada uno de nosotros debiéramos hacer. Última ilustración. Una marea de agua tibia en mares fríos trajo muchas estrellas de mar. ¿Ustedes conocen las estrellas de mar? ¿Sí? Hay estrellas de mar que solo pueden vivir en aguas frías. Y cuando la corriente cambia la temperatura del agua, esas estrellas mueren. O la corriente las bota fuera del agua. En esta ocasión,
amanecieron cientos de miles de estrellas en las orillas de una playa. Cientos de miles. Y un ecologista, un muchacho que amaba la naturaleza, llegó hasta ese lugar y cuando la corriente ya cambió de temperatura a la temperatura normal, empezó a tirar las estrellas de vuelta al agua. Veía las estrellas y algunas todavía estaban vivas y las tiraba de vuelta. Y la prensa tomó esa imagen y un periodista le entrevistó, ¿no? Y dijo, oye, son cientos de miles. No te vas a abastecer, o sea, nunca vas a poder tirar todas las estrellas de vuelta al mar. ¿Por qué haces esto? Estás loco. A lo que ese hombre tomó una de las estrellas que tenía en la mano y dijo, yo sé que no voy a poder llevar todas las estrellas de vuelta, pero por lo menos esta va a morir. Y continuó tirando las estrellas al agua. ¿Qué nos enseña esta ilustración? Este hombre que amaba la naturaleza no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Cómo las estrellas estaban muriendo, es una catástrofe ecológica. Pero en vez de quedarse pasmado viendo el dolor de estos seres vivos, hizo algo para que el dolor cambiara. Y les vuelvo a repetir, los especialistas dicen que las personas que hacen algo con el dolor que tienen son las personas que más rápidamente logran recuperarse de ese dolor. Y la Biblia es un ejemplo de cómo nosotros podemos llevar ese confort. Porque dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y dice, confortará mi alma. El Señor Jesús, prácticamente todo el ministerio del Señor Jesús fue así: confortar al dolido, sanar al afligido. ¿No será que nosotros debiéramos hacer lo mismo? A veces no podemos explicar el dolor a la gente, pero expresando un apoyo emocional, haciendo algo por ellos, esa persona se siente confortada y entiende que a pesar del dolor que está viviendo, Dios se manifiesta a través de nosotros. Decía un orador, nosotros somos las manos de Dios, la mano de Dios. ¿De qué manera creen ustedes que nosotros podríamos aliviar a una persona? ¿De qué manera creen que nosotros como jóvenes adventistas, como hijos de Dios, podríamos aliviar el dolor del mundo? ¿Qué podríamos hacer para hacerlo? No sé, lo que ustedes creen que podríamos hacer. Yo, pastor, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el trabajo, que yo miraba que una persona a veces llegaba con su ojo morado, con sus manos marcadas, pero nunca decía nada, y yo creo que a mí me tuvo confianza y me platicó que realmente su esposo le pegaba mucho y que incluso hasta llegó a querer matar. Entonces, cuando pasó eso realmente, pues yo estaba platicando con ella y lo único que da uno es palabras de esperanza, de decirle, lee la palabra de Dios o ven, vamos, y en el teléfono ahorita todo se puede tener, la Biblia, todo, y leía yo unos versículos y ella me decía por momentos, gracias porque tú me das como alivio, pero a veces la gente no entiende porque seguía haciendo lo mismo, seguía pasando lo mismo, le da un alivio un momento, pero como que para ellos es difícil acercarse a Dios, y la siguiente semana pasaba y volvía a hacer lo mismo, y de nuevo como que volvía a acercarse a uno porque sabía que uno le daba palabras de aliento, pero realmente no entendía a veces. Es un poco difícil la gente que no conoce Sí, es difícil, porque cada uno tiene que experimentar su propia experiencia con Dios. No lo podemos compartir, pero si es que nosotros no probamos al Señor es diferente. Esta semana visitaba una familia que uno de los miembros de la familia, el jefe de familia, está ahora recluido con una orden de deportación. ¿Qué decirle a esa familia? Y a veces nosotros como cristianos de alguna manera erramos en el sentido de que cuando alguien tiene un problema decimos, yo voy a orar por ti. Pero ¿será suficiente solamente orar? ¿No será que el Evangelio también nos llama a actuar? Como le vuelvo a decir, este orador decía, nosotros somos las manos de Dios, ¿verdad?
si vemos una persona en necesidad, por ejemplo ahorita que está el frío, está fuerte, ¿no? Está fuerte el frío. Y usted sabe que hay mucha gente que está allá afuera en la calle y que pasan las noches debajo de un puente. Este fue el único año en mi iglesia que no hicimos un champurrado y repartimos cobijas. Y me dolió eso mucho, ¿no? Pero, ¿será que todavía podemos hacer algo? ¿Será que ya se acabó el invierno? Marisol, ¿tú querías decir algo? No. ¿No? Yo iba a contar otra experiencia. Dale. Bueno, hace unos años también yo tuve una cirugía y duré meses en mi cuarto encerrada sin venir a la iglesia porque no me podía mover. Y muchos me mandaban textos diciendo, estamos orando por ti, y pues estaba muy bien, un texto, ¿verdad? Ok, nice. Pero lo que yo hasta la fecha nunca se me va a olvidar, las personas que fueron a mi casa, me cantaron unos coritos, me leyeron unos versículos tan hermosos y yo me sentí tan rico de que la gente, los que menos uno espera a veces, son los que lo van a visitar. Y yo me sentía tan feliz, me acuerdo que me llevaron un pescado con todo y ojos y todo. Y a mí no me gusta un pescado con ojos, pero de tan feliz que yo estaba, yo me lo comí. Hasta pedí 2, porque yo estaba tan contenta de que alguien se interesó en mí, en mi necesidad, se preocupó por mí, y eso me hizo sentir tan bien, sin necesidad de que me den palabras de aliento, porque el hecho de que me hayan cantado unos coritos y que me hayan leído un versículo era más que suficiente. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir, que les estamos queriendo transmitir, es el siguiente. El sufrimiento existe, eso nadie lo puede negar. El originador del sufrimiento es el enemigo de Dios. El ser humano aceptó ese sufrimiento cuando se unió al enemigo, ¿no? Por voluntad propia. Desde ese momento el sufrimiento y el pecado entraron en el mundo. Tenemos la esperanza de que ese sufrimiento va a tener un fin. Dios va a poner el fin al sufrimiento, a la muerte. Pero mientras eso sucede, muchachos, mientras eso sucede, nosotros tenemos que ser las manos de Dios para hacer cosas como las que experimentó Marisol. Dentro de nuestra misma iglesia y familia, no intentemos explicar el sufrimiento. Invitemos, como el salmista dice aquí, a confiar en el Señor, porque aunque pasemos por el sufrimiento, que la gente sepa que Dios está contigo. Allí en ese sufrimiento Dios está contigo. Y el pensar que Dios está contigo hace una gran diferencia. Pero en tercer lugar, hagamos algo para que la gente se sienta confortada. El cristianismo solamente de palabra no sirve. El cristianismo es un cristianismo de hechos. Es fácil decir, hermano, voy a orar por ti. Lo difícil es a veces sacrificar tiempo, dinero, recursos, e ir al que está abatido en dolor y hacer algo por él. Pero como pasó con Marisol, yo les aseguro que esa persona no lo va a olvidar. Y ese acto de amor, y ese acto de ayuda puede salvar una vida. Porque quien sepa si esa persona en su sufrimiento, al no entender el concepto de sufrimiento, estaba pensando en optar por un camino peor, ¿no? Así que quisiéramos invitarles a todos ustedes a repasar este salmo maravilloso, el Salmo 23, que de alguna manera nos ayuda a entender el sufrimiento, pero nos ayuda también a entender cuál es nuestro rol como hijos de Dios para poder dar una solución, poder confortar a los que están sufriendo. Que el Señor les bendiga.